Hoy vamos a ver la herramienta Control Estadístico de Proceso que forma parte de nuestras Core Tools. Soy Eutiel Melgoza, tengo 14 años de experiencia en el Instituto Motriz, ya he pasado por lo que son diferentes áreas de calidad, tales como inspección recibo, piso de producción, calidad proveedores, calidad clientes, desarrollo de nuevos productos, al igual que sistemas de gestión. En el tema de consultoría ya llevo 6 años principalmente impartiendo cursos relativos a sistemas de gestión, core tools y análisis y solución de problemas. En este webinar vamos a ver lo referente a las herramientas de control estadístico de proceso. Esto va a servirnos como una introducción general a lo que es toda esta herramienta tan valiosa que es esta core tool. Y dichas herramientas pueden ser, por ejemplo, las cartas de control, que vamos a ver un ejemplo de un análisis de Sixpack, y la capacidad del proceso, todo el llamado CPSPK, PPPK, hoy lo vamos a ver, para monitorear y mejorar lo que es la estabilidad de los procesos productivos y reducir la variabilidad y los defectos. En el tema de control estadístico hay que familiarizarnos mucho con este término de variabilidad porque la variabilidad es nuestro principal enemigo para efectos de calidad y mejora continua en los procesos. Siempre necesitamos tener un alto enfoque en reducir la variabilidad. ¿Sabían ustedes que controlar la variabilidad en los procesos puede ayudarte a prevenir defectos en lugar de corregirlos después? Cuando yo soy consciente de cierto comportamiento o de cierta situación que puede llegar a tener proceso, me puede permitir anticiparme antes de que haya alguna falla. Por ejemplo, cuando yo me hago anualmente algún estudio de glucosa, de la presión, etcétera, me la estoy monitoreando con cierta frecuencia para así revisar que mi cuerpo y todas mis funciones, ahora sí que de mi sistema, estén en perfecto orden. Entonces, de forma análoga, ese tipo de estudios que yo me hago personalmente de certificados médicos para verificar mi condición de salud, son los estudios que yo le puedo hacer a un proceso de forma análoga para estar monitoreando constantemente que se encuentren sanos, que los procesos se encuentren estables, bien, y así evitar que el día de mañana pues tenga algún problema. Caso similar con la analogía que les comento de los estudios, si yo detecto oportunamente alguna situación de salud, de manera oportuna, algún síntoma o algo, pues me va a permitir oportunamente tener un tratamiento. Lo mismo pasa con control estadístico. Es la herramienta que nos va a permitir ese monitoreo oportuno, proactivo, para mantener la estabilidad en la producción. En lugar de reaccionar a problemas cuando ya ocurrieron, la realidad es de que lo mejor siempre va a ser prevenir. Prevenir antes de que las cosas se vuelvan más críticas, más graves, más inusuales. Y mediante las herramientas de control estadístico de proceso nos va a permitir detectar o revisar esas tendencias, esas desviaciones, antes de que se puedan convertir en algún defecto. Entonces, en este webinar vamos a descubrir algunas herramientas como las cartas de control, el ejemplo que vamos a ver del análisis 6 en 1 o Sixpack y los índices de capacidad como parte del proceso de optimización de la producción. ¿Qué es control estadístico del proceso? Aquí la pregunta clave es, yo puedo determinar si un proceso es estable o no, lo puedo considerar, pero ¿cómo sé si ese proceso está bajo control, si es estable? ¿Cómo lo determino? ¿De qué información me valgo para inferir eso? Entonces aquí es donde entra control estadístico del proceso, por siglas en inglés es PC, porque nos va a ayudar a tener ese monitoreo de información con cierta frecuencia, la que nosotros identifiquemos o definamos, para así tomar decisiones. Entonces, si yo tengo esos datos históricos o esa información de mis datos para analizar o revisar todo ese aspecto, a mí me va a servir para inferir o tener ciertas conclusiones de, mi proceso está estable porque tengo estos datos que dan soporte al comentario. O si necesito tomar una decisión, los propios datos me van a dar la respuesta y me van a permitir, pues ahora sí que mis decisiones sean tomadas en datos.
Entonces, para eso es lo que sirve control estadístico. Por eso es la metodología basada en estadísticas para monitorear de manera proactiva y mejorar la estabilidad y capacidad en los procesos de manufactura. Es como, por ejemplo, cuando alguien está internado en un hospital y que tienen estos dispositivos con los cuales se ven las palpitaciones del, del paciente de forma análoga. Eso es lo que monitorea el control estadístico del proceso, el pulso de lo que es tu proceso de producción. Entonces, este monitoreo es de forma análoga a lo que se hace en la línea para monitorear o para estar al pendiente del comportamiento de ciertas características que idealmente son las características especiales, críticas o esas condiciones a las que necesitamos enfocar una mayor atención. Mediante el uso de gráficos de control y análisis de datos, te va a permitir detectar variaciones en los procesos antes de que se vuelvan defectos. Aquí todo el tema, sobre todo lo que son las cartas de control, te va a determinar ciertos límites de control en los cuales, mientras yo esté dentro de dichos límites, si cuento con bien estos límites de control, por lo tanto, voy a estar dentro de los de especificación. Entonces, es este monitoreo oportuno antes de que las cosas ocurran de manera pues no grata. Y esta herramienta me va a permitir la toma de decisiones basada en datos. Esto en el mundo de la ingeniería, por requisito normativo, es un aspecto muy importante porque es lo que me va a permitir eh, que yo tenga un sustento claro, lógico, ordenado de lo que estoy, de la información que estoy compartiendo, de lo que estoy decidiendo. Entonces, el control estadístico, estos datos de estadística, todos los análisis, todos los gráficos y demás, para eso me va a servir para poder tomar decisiones y reducir desperdicios y mejorar la calidad del producto. Entonces, mediante control estadístico voy a estar utilizando gráficos de control para analizar si el proceso sigue dentro de los límites establecidos y si hubiera una desviación, pues evitar que esa desviación se vuelva mucho mayor fuera de la especificación. Necesitamos entender también que hay procesos que por la naturaleza del propio proceso van a tener cierta variación. Entonces, necesitamos, en un momento más, vamos a ver los conceptos de variación. Entrando ya al tema de variación, necesitamos entender primero que la variabilidad del proceso es una diferencia natural que ocurre en cualquier proceso productivo. Aunque sean mismas máquinas, aunque sean mismos herramientales, aunque sea la misma persona produciendo una pieza, nunca van a ser idénticas, nunca van a ser iguales, nunca van a ser totalmente parecidas. Siempre va a haber, aunque sea micras, pero va a haber algo de variación. Entonces, ningún proceso va a ser 100% constante y siempre vamos a tener algún caso de fluctuación o de variaciones, y esto es debido a múltiples factores. 6 causas principales de variabilidad, pues son estas que les enlisto, que la primera de ellas es materiales, los cuales se refiere a cualquier diferencia entre los mismos lotes de materia prima. El tener variación no significa que estén fuera de especificación, simplemente hay algunas que están con una tendencia a la máxima, con una tendencia a la mínima, etcétera. Entonces, estas tendencias o estas condiciones me causan variación. Entonces, puede no estar fuera de, pero tienen variación. Entonces, estas diferencias entre lotes es una de las causas de variabilidad. La parte de maquinarias, estas son de ya sean desgastes en herramientales, variaciones en temperatura, ese tipo de situaciones también son factores de variación. La parte de métodos, como cualquier error en la operación, eso es un ejemplo enfocado a lo que es métodos. Mano de obra es cualquier diferencia en la habilidad de un operador. Medio ambiente, o también conocido como entorno o madre naturaleza, son cualquier cambio en la humedad, en temperatura, en vibraciones, ahora sí que del medio ambiente. Y por último, mediciones son cualquier error en los instrumentos de medición o en la interpretación de los datos. Entonces, todas estas 6 son ejemplos de causas de variabilidad, las cuales no hay que malentender el concepto de variabilidad.
La variación es un enemigo natural de lo que es la calidad. Sin embargo, hay que entender que es un proceso natural. Hay una variación que es permitida o que es normal que ocurra. ¿Qué variación no es la permitida? Las que son por causas especiales. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, si por ejemplo un operador usa un calibrador para medir el grosor de una pieza, una distancia, una longitud, cualquier especificación, pero si de repente yo aplico cierta presión con mis dedos y de repente le aplico menos presión con el dedo, no sé, por ejemplo en el caso de un vernier o cualquier tipo de dispositivo, ¿no? Depende. Entre más presión le ejerzo, pues me va a dar cierto dato. Y si le ejerzo menos presión, me va a dar tal vez otro dato u otra variación. Entonces, de aquí la importancia de que de este tema de habilidad para evitar generar variaciones que no provienen como tal de proceso, sino de la persona que está midiendo. Entonces, el método de medición es un ejemplo de casos de cómo puede causar una variación. En cuanto al tema de tipos de variación, vamos a entender siempre que vamos a tenerlos por causas comunes o por causas especiales. ¿Qué es una causa común? Lo natural, lo que siempre va a existir en tu proceso. Algo que no es una situación extraordinaria, algo que es general, que es sistémico, pero que siempre va a estar presente, que es natural. Entonces, eh, en este tema de causas comunes son pequeñas variaciones predecibles y constantes, algo que tú ya sabes que siempre va a existir, que es normal, que siempre va a pasar. Y siempre van a estar presentes y requieren mejoras en el proceso para reducir su impacto. Si bien yo ya sé que es normal que una herramienta se desgaste a las tantas piezas o que tenga algún tipo de inconveniente en mis materiales, no significa que sea aceptable. Ok, entiendo que hay esta variación. ¿Cómo puedes hacerle para poco a poco, a lo largo de tiempo, mediante procesos de mejora continua, intervenciones y demás, tú puedas reducir la variación? Entonces, que tu variación sea mucho menor, cada vez se reduzca. Entonces, las causas comunes son causas especiales, pero que es natural. Eso forma parte del proceso. Por su parte, las causas especiales son factores específicos, factores puntuales que te van a alterar el proceso. Es un cambio abrupto, es algo que no predijiste, perdón, y que no es predecible y que por lo tanto te puede causar algún problema. Entonces son factores aislados, son situaciones bien específicas, las cuales yo debo identificar y corregir de manera inmediata, ya que puede llevar a defectos o problemas más graves. Entonces, causa común, situaciones regulares, recurrentes, que yo ya sé que van a pasar, causas especiales, situaciones que yo no estoy contemplando, yo no estoy considerando y que me van a afectar. Retomando el ejemplo de lo que eran las 6 M's, que por cierto aquí olvidé mencionar, debemos estar bien familiarizados con este concepto de las 6 M's porque son las 6 principales fuentes de variación para cualquier cosa. O sea, ahorita estamos hablando de control estadístico de los procesos, pero para algún problema de calidad hay que analizar las 6 M's. Para alguna situación de mejora de eficiencia o de cualquier tema, hay que analizar las 6 M's. Entonces, siempre hay que tener presentes nuestras 6 M's como parte de un proceso de análisis y solución de problemas. Y en control estadístico, esas 6 M son importantes porque son las causantes de la variación. Por ejemplo, ¿qué sería una causa común o algo normal en variación enfocada a materiales? Pues la variación leve de alguna composición del material, una composición química o alguna característica. Está dentro de especificación, pero tiene alguna tendencia, ya sea de la media a la mínima, de la media a la máxima, pero dentro de especificación. Entonces, entre lotes puede haber una variación. ¿Qué sería una causa especial? Un lote de materia prima en donde una característica esté fuera de especificación, por debajo de la mínima, por arriba de la máxima, pero ya se está saliendo de la tolerancia del diseño. Entonces, esta es ese sería un ejemplo de una causa común y una causa especial.
Si, por ejemplo, en el tema de máquinas, ¿qué sea una causa común? El desgaste natural que tienen las herramientas. Una herramienta de corte en un proceso de maquinados se va a desgastar, tiene una vida útil, 2000 piezas, 5000 piezas, las que sean. Entonces, entre más se va gastando la vida útil, menor va a ser la calidad o mayor va a ser la variación, porque poco a poco se va desgastando pieza y poco a poco voy a tener más variación. Entonces, por eso la importancia de monitorear proactivamente. ¿Qué sea una causa especial enfocada a máquinas? Pues cualquier falla repentina, un apagón, una avería, alguna situación que yo no controlo, que yo no tengo considerado y que me va a generar piezas fuera de tolerancia si no la atiendo oportunamente. Entonces, cualquier daño repentino o cualquier situación es un ejemplo de causa especial. ¿Qué sería una causa común y una causa especial para métodos? Causa común sería, por ejemplo, unas pequeñas diferencias en la forma en que un operador ensamble un componente. Un operador con 5 años de experiencia quizá va a tener ciertos métodos, ciertas maneras un poco más efectivas, siguiendo la instrucción del trabajo, pero puede tener un poco más de habilidad que otro operador que aunque lleva 2 años o lleva un año, ya es hábil, ya puede hacer la operación bien, pero quizá tarda un poquito más que el de 5 años. Entonces, son variaciones pequeñas en cuanto a cómo una persona hace el ensamble con respecto a otra, pero son aceptables porque la pieza da bien. ¿Qué sería una causa especial? Que, por ejemplo, un operador no siga lo que es la instrucción de trabajo y en vez de hacer el paso 1, 2, 3 haga 2, 1, 3. Entonces, ese tipo de variaciones ya sería una causa especial porque el operador no está usando el método asignado o el método correcto. En cuanto a mano de obra, una causa común sería cualquier diferencia sutil en las habilidades del operador, en general, no solo para ensambles, sino conocimiento, destrezas, habilidades matemáticas, cualquier tipo de situación para realizar la tarea. Entonces, eso sería una causa común, esas pequeñas variaciones. ¿Qué sería una causa especial? Un operador nuevo, sin ningún tipo de entrenamiento. Si yo pongo al operador nuevo sin ningún conocimiento a operar la máquina, me va a dar variación. Entonces, por eso la importancia de tener controlados, en este caso, la variante gente, de pasar primero por un proceso de entrenamiento o un proceso de sombra para posteriormente darlo de alta para empezar a producir, para evitar la variación. Medio ambiente, una causa común, pues la temperatura, cambios menores. O sea, que en la mañana estábamos a 20 grados, en la tarde a 22 y en la noche a 18. Ok, hay un cierto control, no hay un cambio drástico. Una causa especial pues sería una ola de calor, que de repente a las 7 de la mañana estamos a 10 grados, pero a las 2 3 de la tarde ya estamos a 38 grados. Esos golpes, las olas de calor son causas especiales que necesitamos analizar para tener un control efectivo del proceso. Y por ejemplo, por último, pero para el tema de mediciones, eh, una causa común serían las pequeñas diferencias en la lectura de un calibrador entre operadores. O sea, me puede dar valores similares o iguales, pero hay ligeras variaciones entre un operador y otro. Bueno, no pasa nada. Ya eso lo haremos en la Core Tool de MSA. Aquí, mientras sean pequeñas variaciones, realmente no ocurre algo. El verdadero problema pasa, por ejemplo, cuando un calibrador está desajustado. Si mi calibrador está desajustado, pues en automático me va a dar valores erróneos, me va a causar variación y ya sería una causa especial. Entonces, en ese tema de control estadístico, siempre tenemos que tener un enfoque muy preventivo, de mucho control para todo lo que es las causas especiales. Las causas comunes, sé que existen, sé que están ahí, pero mientras tengan un control, mientras tengan un monitoreo, no pasa nada. Las causas especiales tengo que ver la forma de anticiparme a ellas. Aquí estoy incluyendo esta imagen de causa común en lo que es el curso completo de Core Tools. Vemos las que son las condiciones de anormalidad en un gráfico de control. En esta como tal vemos que hay una variación,
pero está dentro de los límites de control. No todos mis puntos del gráfico están en la media, pero tiene una condición aceptable. ¿Qué si hay una condición especial? Situaciones de este tipo en el que tengo un límite superior de control y un límite inferior de control y tengo puntos fuera de control. Este sería un ejemplo de un punto fuera de control. Entonces, aquí hubo una causa especial que ocasionó este comportamiento en el gráfico y que debo de corregir de inmediato. En control estadístico del proceso necesitamos estar bien familiarizados con lo que es el concepto de CP, PP y de CPK y PPK. Aquí, en el aspecto de CP o PP, estamos hablando del índice de habilidad potencial del proceso o bien la variación del proceso con respecto a la especificación. Aquí es muy importante porque digamos que el CP es, yo compro una máquina, si la máquina no tiene ningún tipo de causa especial de fallas, si la variación es menor, es muy baja, ah, ¿qué es lo que potencialmente el proceso me puede arrojar? Caso contrario, con el CPK o PPK, aquí estamos viendo el índice de habilidad real del proceso. Es decir, la habilidad que yo tengo considerando ya mis causas comunes y mis causas especiales. Por eso lo importante de controlarlas. Si yo tengo muchas causas especiales en el proceso, pues el CPK se me va a afectar, se va a reducir. Entonces, este CPK o PPK voy a tener variación y va a estar centrada en el del proceso con respecto a la especificación. En el aspecto de control de calidad y control estadístico del proceso, estos índices de calidad son clave para evaluar el desempeño de un proceso. Entonces, la diferencia entre uno y otro es que este desempeño es el desempeño potencial, el del CP o PP, y CPK o PPK es el desempeño real. Entonces, por eso esta es la diferencia entre uno y otro. ¿Qué otra diferencia hay entre uno y otro? Es que el cómo estoy calculando la desviación estándar. En el curso completo vemos el detalle. El CPK va a ser la desviación estándar dentro de un subgrupo y el PPK es la desviación estándar en general, no por subgrupos, sino la de toda la población. Y aquí el CPK es una variabilidad a corto plazo y el PPK es una variación general a lo largo del tiempo. Por eso hay muchos clientes que para efectos de desarrollo de nuevos productos te piden el PPK porque les interesa saber cómo se va a comportar el proceso a lo largo del tiempo para así tomar la decisión de liberar el producto. Entonces, aquí es muy importante porque eh, la capacidad del proceso es ahora sí la capacidad teórica para yo cumplir con alguna especificación establecida. Y el tema de la capacidad real, pues lo que veo con CP y CPK. Entonces, CP y PP no te van a considerar si el proceso está centrado o no, solo evalúan dispersión. Caso contrario, con el CPK y PPK, estos índices te van a considerar tanto la dispersión de lo que son tus muestras con respecto a qué tan centrado está de los límites de especificación. Entonces, por eso la importancia de entender ambos conceptos, de saber interpretarlos y de entender estas diferencias. Entonces, además del tema de las desviaciones, el cómo se calculan, necesitamos entender que CP y CPK es desviaciones en un estudio corto, a corto plazo, y PP y PPK te reflejan cómo se va a comportar a lo largo del tiempo. Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro. Si lo vemos con gráficos dentro de los procesos, digo, eso es ahora sí que un preámbulo muy general, pero en lo que son nuestros procesos de producción, cuando tomamos datos, hacemos histogramas y todo, vemos que todos van a seguir el comportamiento de una curva normal, o al menos este debería de ser nuestra condición ideal de cómo debe de comportarse un proceso.
Entonces, siguiendo la distribución normal, que es la que se busca que tengan todos nuestros procesos en control estadístico. Idealmente, el CPK correcto a seguir tiene que ser mayor a 1.33. Si mi proceso tiene, después de que hago los datos, los estudios, tiene un CPK mayor a 1.33, pues puedo inferir que las piezas no conformes en 1.000.000 solo voy a obtener menos de 64 como riesgo. Entonces, por eso es de que muchos de los clientes te van a pedir un CPK de 1.33. En el caso del índice de capacidad CPK, mayor es mejor. Entonces, por eso la importancia de cuidarlo. Aquí en este gráfico lo voy a hacer un poco más grande. Vemos que primero está la voz del proceso, voice of the process aquí, con sus límites de control. Y abajo vemos la expectativa del cliente. Siempre mis límites de control tienen que ser menores que los de la especificación para así yo estar monitoreando dentro de una zona segura. Y si algo se me sale de control, en automático tomar una acción para evitar que se salga de la especificación. Entonces, en el caso de CPK de 1.33, voy a tener que mi proceso va a cumplir la especificación y aparte que voy a tener un máximo de 64 piezas no conformes en 1.000.000 de piezas producidas. Entonces, esta es la parte que hay que revisar en este aspecto de CP y de CPK. Otro caso tenemos que es el CPK de 1 a 1.33. En este sentido, mi gráfico o mi proceso lo vemos exactamente igual a lo que es la expectativa del cliente o la especificación del diseño. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que ya estamos exponiéndonos demasiado, que hay mucho riesgo. Y aquí potencialmente en 1.000.000 de piezas producidas voy a tener más de 64 no conformes, pero menos de 2.700. Entonces, de aquí la importancia de tener bien cubierto, de tener bien analizado este aspecto de CP y CPK. Eh, por eso es de que se pide un índice mayor a 1.33 para cumplir lo que es este índice aceptable de menos de 64 ppm. ¿Qué pasa si un CPK es menor que 1? Ah, pues las piezas no conformes se me van a ir ahora sí que al cielo. 2.700 piezas por millón o partes por millón. Imagínense que de 1.000.000 de piezas voy a producir más de 2.000 piezas malas. Pues no va a ser negocio tal vez. Imagínense de 1.000.000 de coches producidos, 2.700 coches no conformes que no va a poder vender. Todo el tiempo que le invertí a la fabricación de sus vehículos para no poder venderlos. Entonces, imaginemos esa situación. Y aquí cuando tenemos un CPK menor que 1, vamos a tener dos situaciones. Una en que la voz del proceso esté por encima de la expectativa del cliente, es decir, que mis límites de control sean mayores que los de especificación y tenga estas dos zonas fuera de especificación. O sea, piezas no conformes arriba de la máxima y abajo de la mínima. Eso es lo que necesitamos controlar. Por eso es que los procesos tienen que tener un CPK mayor a 1.33 para evitar estas situaciones. Otra situación que puedo tener cuando un CPK es menor que 1 es que mi proceso tenga una tendencia de la media a la máxima, pero mi proceso esté acá de este lado. O sea que la expectativa del cliente, el diseño, me pide una tolerancia más hacia la derecha, hacia la izquierda, y mi proceso esté más hacia la derecha. Entonces, allí está zona de variación con piezas fuera de especificación. Por eso la importancia de cuidarlo. Hay procesos más exigidos, más rigurosos, en los cuales se pide un CPK mayor a 1.67. ¿Qué casos son estos? Por ejemplo, en la industria automotriz, en la industria aeroespacial
que sus procesos son muy críticos, muy importantes, muy específicos, pues mi proceso debe de estar bastante muy controlado. Entonces, se pide un índice de CPK mayor a 1,67 porque equivaldría, revisando el proceso, a 5.7 ppm como máximo. O sea, imagínense, menos de 6 piezas no conformes de cierta característica en 1 millón de piezas producidas. Entonces, de aquí la importancia de cuidar estos índices de capacidad de CP y CPK porque te dan el nivel de seguridad y de confiabilidad que tu proceso va a ser capaz de producir una condición. Entonces, por eso siempre hay que estar bien al tanto de qué se necesita para que los productos puedan tener dicha condición y que mis procesos puedan cumplirla, para así evitar cuando ahora sí que cualquier tipo de error. En el tema de eh, qué, qué CPK usar, aquí sí va a depender 100% de tu cliente. Hay clientes incluso automotrices que para ellos es aceptable el 1.33 porque se sabe que es estándar, se sabe que es un índice aceptable por estos datos, pero en el caso de 1.67 es requerido para hacer aún más estricto el control, para que haya más predicción, más orden y el cliente pues va a tener la confianza o la seguridad de nuestro proceso. Entonces, no, aquí es muy importante siempre tener o siempre considerar estos aspectos para cuidar nuestro proceso, cuidar el monitoreo. Haciendo una comparación con la vida cotidiana, supongamos que yo tengo en mi casa una cochera y yo quiero estacionar mi coche. Imaginemos que yo tengo este vehículo, pero que mi vehículo sea más angosto o más ancho que mi cochera. ¿Qué va a pasar? Que al momento de querer meterlo, pues va a pegar de un lado o de otro, o de ambos. Entonces, la cochera es como si fuera el CP y el vehículo es como si fuera el CPK. La cochera va a tener una capacidad teórica. Ahora sí que una capacidad establecida para cumplir cierta tolerancia, pero si le meto un coche más ancho, o sea, un coche con mucha variación, en automático pues no va a poder entrar. ¿Qué necesito? Un coche muy reducido, o sea, un proceso muy controlado o con muy poca variación. Entonces, aquí es cuando decimos que un CP y un CPK son mayores a 1.33 cuando el coche entra bien. ¿Y qué pasa si tengo un CP, o sea, una capacidad potencial de 1.33, o sea, abierta, buen valor y todo, pero mi CPK es menor que 1? Pues tengo un coche, además de angosto, que puede pegar. Entonces, este pequeño golpe que se ve en esta zona son las condiciones o las piezas que salen fuera de la especificación que queremos evitar. Por eso la importancia de controlar el CP y CPK. ¿Qué pasa cuando yo tengo un CP muy alto y un CPK muy bajo? Hay una condición de ajuste que es necesaria en el proceso para poder centrar los datos. Todas nuestras liberaciones de proceso tienen que ser en la media para así cuando tengo esta variación normal a lo largo del proceso no voy a tener ningún impacto, no voy a tener alguna intendencia o no voy a tener ninguna pieza fuera de especificación. Cuando yo libero un proceso en la mínima o en la máxima, la variación natural del proceso va a ser que tenga piezas por debajo de la mínima por su misma variación o por arriba de la máxima y pues no queremos eso. Queremos siempre tener bien controlado y para eso pues necesitamos que todas nuestras piezas estén debidamente cuidadas o consideradas. Entonces, espero con este ejemplo quede un poco más claro lo que es la importancia de un CP y un CPK de buen tamaño y que entre mayor es mi CPK, menor va a ser la variación del proceso y el coche va a entrar con más facilidad a lo que es la cochera. Ahora vamos a interpretar lo que es un estudio 6 en 1, también conocido como un Capability Six Pack,
que usualmente es uno de los análisis que se incluyen en lo que son las carpetas de PIPAP para cierta característica, que pueden ser una característica especial. En este caso, estamos viendo lo que es un diámetro sobre pernos con ciertas especificaciones, la mínima de 3082, la máxima de 3086, aquí lo vemos de este lado, y que pues hay que controlarla, ¿no? Entonces ya tomé datos, ya tomé mi análisis, lo hice con cierta frecuencia, mis subgrupos y demás, y obtuve esta información. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Eh, Vamos a ir agrandando uno a otro. Tenemos primero lo que es nuestro gráfico X y nuestro gráfico R. Este gráfico nos están haciendo lo que es el monitoreo del progreso, que es lo que les decía del el pulso del paciente enfermo internado. Entonces, así es como luce el pulso de este proceso para esta característica que estoy evaluando. Dijimos que la especificación es de 3082 a 3086, los límites de control son de 3083 a 3084, o sea, menores que los de especificación. Entonces, si aquí estoy dentro del proceso de los límites de control, mi especificación también la voy a cumplir. Entonces, hasta aquí vamos bien. No vemos algún punto que salga de los límites de control, no vemos alguna situación anormal en el gráfico. Entonces, hasta aquí podemos concluir que el proceso es estable. Hay cierta variabilidad, vemos un punto por arriba, uno más abajo, muy cerca de lo que es el límite de control, pero dentro de los límites de control, así que no hay mayor problema. Hay que cuidar esa variación, es una de las recomendaciones que pudiera haber, pero hasta aquí no tengo ningún inconveniente. Mismo caso con este gráfico de dispersión de datos, donde veo por cada subgrupo cómo están. Ahora sí que esas son tal cuales las mediciones por cada uno de los subgrupos y vemos que pues no hay un mayor tema o no hay una mayor situación. Entonces hasta aquí no tenemos ningún problema. Pasamos con lo que es el histograma de capacidad del proceso. Aquí ya informamos lo que son los límites de especificación y aquí vemos que el límite inferior está por aquí, el límite superior está por aquí y el proceso sigue lo que es una curva normal. Lo vemos, no está centrado, pero tampoco lo vemos muy cerca de la mínima, entonces es aceptable, porque la distribución de los datos está cerca de la zona central, no al 100%, pero es aceptable por no excederse el límite de la especificación. Entonces no hay datos fuera de especificación, lo cual es un aspecto muy positivo. Y la variabilidad, pues, es un aspecto que hay que mejorar, ¿no? O sea, para que la curva me quede más centrada, menos ancha, ahora sí que un poquito más delgada la curva, para que así, pues, evitar esos temas de variación, sobre todo a largo plazo. Entonces aquí podemos concluir que el proceso cumple con lo que son las especificaciones y que no hay mayor tema. En este gráfico vemos que la distribución de los datos sigue en una línea recta. No hay alguna condición, alguna característica que haya que considerar. ¿Cómo luciría una condición normal? Que por ejemplo tuviéramos un punto por acá, un punto por acá. Lo voy a rayar. Si yo, por ejemplo, dijera, ah, ya encontré un punto aquí, 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 esto sería un ejemplo de una situación anormal. O sea, que tuviera puntos aquí, 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 aquí. Este no es el caso. Mi proceso está debidamente ordenado. Entonces no tengo algún inconveniente o no tengo alguna situación que deba de corregir. Digo, ahorita nada más puse estos puntos por ejemplificar, pero la realidad es de que no hubo ningún tema. Entonces voy a borrar. Y hasta aquí puedo concluir que el proceso sigue esta tendencia de datos centrados y puntos ordenados. Y por último, pasando a lo que es esta parte de CP-SPK,
vemos que mi CP es de 2.04 y mi CPK de 1.65. ¿Cómo se interpreta esto? De que yo en una capacidad potencial puedo llegar a cumplir bastante bien, pero mi capacidad real veo que si bien está cumpliendo con el 1.33 mínimo necesario, es menor que el CPK porque mi proceso no está centrado. Entonces, al momento de que yo centre un poco más hacia la derecha mi proceso, en automático mi CPK va a mejorar. Entonces, potencialmente yo soy muy capaz de analizar o de tener un buen control, pero por la variación natural que está teniendo o que está mostrando este proceso, es que mi CPK es menor. ¿Qué más quisiera yo que el CP y CPK fueran exactamente los mismos? Que ambos tuvieran un valor de 1,67 o de 2, pero eso es irreal. Eso no es cierto. O sea, cuando un CP y un CPK tienen el mismo valor es porque tienes variación cero. Digo, habrá algún proceso de fabricación, dependiendo también de qué tipo de naturaleza sea dicho proceso, que tal vez sea factible, pero la realidad es de que en procesos de maquinados, en procesos de forjas, incluso algunas condiciones de ensamble, es muy remota la posibilidad de que ambos valores de CP y CPK sean iguales. ¿Qué pasa con el aspecto de PPs y PPKs? Pues veo que tienen un 88 de PP y unos 52 de PPKs. Es decir, a lo largo del tiempo soy capaz de mantener una buena condición de variación. Entonces no voy a tener ninguna situación anormal o alguna situación de afectación a lo largo del tiempo. Se podría hacer la sugerencia de hacer los ajustes o los acomodos necesarios para reducir la variación y que podamos mejorar el PP y el PPK para así evitar cualquier tema y enfocar el PPK a 1,67 que es el mínimo requerido. Ahora sí que en algunos clientes de la industria automotriz. Entonces, hasta aquí podemos concluir que el proceso es capaz, tiene buenas habilidades, la mínima de requerida de 1.33 y mismo caso con PPK de mayor a 1.33. En ppms vemos que está haciendo una estimación de que voy a tener 2.56 piezas defectuosas por cada millón de piezas producidas. Entonces, esto es un buen número. Es un número muy aceptable, muy real. Entonces, también es una conclusión importante. En resumen, de todo este Capability Six Pack, las conclusiones van a ser: uno, el proceso está bajo control estadístico. No hay alguna señal fuera de control. El proceso es capaz de cumplir las especificaciones del diseño y la capacidad del proceso es aceptable. Es mayor a 1.33, tanto en CPK y en PPK. Si el cliente te pidiera un CPK o un PPK de 1.67, una toma de acción sería necesaria, pero no había ningún problema ya que veo que en las capacidades potenciales CP y PPK son mayores a 1.67 por mucho. Entonces significa que yo voy a ser capaz de cumplir un PP y un CPK y un PPK mayor a 1,67 porque potencialmente lo puedo lograr. ¿Qué sugerencias de mejora pudiéramos tomar? Bueno, analizar esta variación, por qué se comportaron los datos de esta manera. Centrar el proceso es algo mandatorio que necesito para reducir variación y evaluar la normalidad de los datos para evitar cualquier problema o cualquier análisis. Entonces, conclusión final: proceso estable, cumplo especificaciones. Sugerencia de mejora: centrar para evitar o para garantizar que mi proceso siempre va a ser robusto. El control estadístico de procesos no es una herramienta que trabaje sola. También, al igual que el resto de las herramientas, necesita de las demás su participación. Para el caso de APQP, requiero estudios de capacidad del proceso como parte de los procesos de validación. En APQP no solamente valido producto, también hago validación de proceso y eso incluye en los estudios de habilidad. En PIPAP es uno de los entregables de la carpeta PIPAP, es una de las evidencias que necesito para demostrar estabilidad en el proceso, sobre todo en las características que en el AMEF yo identifiqué como controlables y el AMEF pues, te identifica esas variables que voy a controlar en el control estadístico.
El plan de control me va a servir para definir qué medir de dichas características y el MCA voy a validar las mediciones que estoy tomando. Entonces, en el plan de control de cierta característica especial, sobre todo, yo voy a determinar, pues para esa característica especial necesito llevarla con control estadístico en tanto tiempo, en cierto valor, cierto aspecto, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la interacción que tiene SPC con el resto de las herramientas. ¿Qué beneficios tengo con SPC? Bueno, el SPC te va a servir como ese sistema de monitoreo o de alertas proactivas para detectar problemas antes o para detectar variaciones o situaciones antes de que se vuelvan en un problema mayor y sobre todo antes de que lleguen al cliente. Entonces, la primera de las ventajas o beneficios es de que voy a detectar variaciones antes de que se generen los defectos. Ahora sí que no me va a evitar depender de inspecciones finales, sino que de centrarme en la creación o en el origen de las causas de variación. Si yo, y es un punto que me faltó mencionar, si yo no cumplo con el 1.33, que es el mínimo requerido de CPK, tengo que hacer una inspección 100%. De aquí la importancia de detectar variaciones antes de que se generen problemas. Otro punto es permitir ajustar el proceso en tiempo real. Ahora sí que tan pronto vea cierta variación, cierto comportamiento de los datos, ciertas tendencias o puntos fuera de control, necesito hacer un ajuste de manera preventiva. Ahora sí que si veo que mis datos están con tendencia a la mínima, hago mi ajuste, centro el proceso y ya soy capaz de cumplir. Entonces, esa es una de las ventajas o beneficios. Y por último, mejorar la estabilidad y capacidad del proceso. Entonces, aquí si yo tengo mis procesos dentro de los límites de control, puedo asegurar una producción consistente. ¿Qué errores son de los más comunes en la implementación de herramientas? La primera de ellas, no tomar mediciones con la frecuencia adecuada. Si no las tomo, por ejemplo, cada hora, cada turno, cada 2 horas, cada 3 horas o 30 datos consecutivos, si no tengo una secuencia o una frecuencia, perdón, específica de cuándo tomar los datos, voy a perder, por ejemplo, aspectos como tendencias que me van a servir para alertar al proceso. Entonces, si yo tengo que establecer una frecuencia para las tomas de datos para los estudios. La segunda de ellas es no reaccionar a tendencias y señales de advertencias. Aquí es muy importante porque ¿de qué me sirve yo tener todos los gráficos, tener toda la información disponible si no tomo una decisión con esa información? Entonces, si yo veo una tendencia de hacia puntos fuera de control, por ejemplo, necesito decidir algo para reducir esa variación. El tercer error común es no diferenciar entre una causa común y una causa especial. Ahorita les di varios ejemplos de acuerdo a cada una de las M's de causas comunes y especiales. Entonces, para esto necesito conocer bien el proceso, entender la naturaleza del proceso, entender la naturaleza de cómo se genera la variación en cada variable para así poder tomar una decisión correcta. Es como por ejemplo lo que les decía del herramental. Es muy normal que un herramental se desgaste, entonces debo de ser consciente que ahí hay una causa común, causa especial, que el herramental se rompa. Bueno, ahí sí hay una intervención que debo de realizar. Entonces, hay que entender muy bien la diferencia entre una causa común y una causa especial. Y por último, la recolección de datos no confiable. O sea, ¿quién está midiendo? ¿En qué turno se midieron? ¿En dónde se midieron? Porque hasta la temperatura puede afectar las mediciones. Entonces, por eso el tema de controlar las 6 M's. A la hora de recolectar datos, necesito reducir la mayor cantidad de variables posibles, en este caso con el enfoque de las 6 M's, para que mi toma de datos sea confiable. ¿Qué les recomiendo? Pues primero comenzar con los datos históricos existentes. Si yo ya tengo algún registro de alguna condición, alguna característica que ahorita no esté monitoreando mediante control estadístico, pero tengo registros de, por ejemplo, las liberaciones de puesta a punto, bueno, recopilo esos datos porque hay una frecuencia establecida que cada inicio de turno los reviso, los analizo y eso es lo que voy a monitorear como control estadístico
para revisar cómo se ha comportado a lo largo de 3, 6 meses, un año, etcétera, lo que yo determine. Otra recomendación es usar gráficos de control para detectar tendencias y variaciones anormales. Esto idealmente en condiciones que, eh, que son características especiales o características que yo debo de tener un especial cuidado. Tomar acciones correctivas. Ahora sí que, insisto, de nada me sirve yo tener todos los gráficos, todos los estudios de habilidad, si no hago nada al respecto cuando algo está fuera de especificación o fuera de los límites de control. Entonces, estos controles me sirven para monitorear y decidir. Si no hay nada que mejorar porque todo es estable, bueno, no pasa nada. Pero si hay alguna variación, algún ajuste necesario, necesito tomar la decisión. Y por último, les recomiendo muchísimo usar un software para hacer los estudios. Los gráficos como tal, los que vimos ahorita en el análisis Sixpack y demás, son muy laboriosos. Requiero que primero de todos los datos calculo la media y que luego la media de medias y que luego la desviación estándar y que luego, o sea, hacer el gráfico línea por línea, punto por punto, o sea, es mucha labor. Entonces, realmente en aspectos de ingeniería necesitamos dedicar el tiempo a analizar resultados. Entonces, el uso de softwares como por ejemplo Minitab, que es por excelencia uno de los mejores para los temas de estadística. Hay otros como por ejemplo QDAS o uno más que es tal cual el Excel. Estos me sirven para monitorear lo que son mis variables de proceso y para analizar, perdón, los datos del proceso y así poder yo hacer mis gráficos con el apoyo de un software y que todo mi tiempo sea únicamente enfocado, dedicado a tomar decisiones, enfocado a decidir, enfocado a analizar, no estar haciendo la labor de cada gráfico. En conclusión, pues el control estadístico del proceso es esta metodología clave que te va a servir para identificar y controlar variaciones en los procesos de producción, permitir a las organizaciones detectar tendencias, prevenir defectos y tomar acciones de manera oportuna. Entonces, de aquí la importancia y por eso hay que estar constantemente cuidando mi proceso, cuidando su comportamiento, cuidando cómo se está. Ahora sí que revisar este monitoreo para evitar cualquier condición fuera de especificación y sobre todo que le llegue al cliente. Hasta aquí es todo por este webinar, espero haya sido de su agrado y si les gusta este contenido los invito a seguirme en mis redes sociales. Hasta la próxima.